Y seguimos en el aire de FM Millennium, ahora sí, bien conectados con Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación. Euge, ¿cómo estás? Hola. Ahora se nos escucha, no se nos ve, pero la visión vamos a desarrollarla internamente. No, esto es maravilloso. La verdad, estas pruebas que nos pone el universo, ¿no? Cuando hoy venimos a hablar de la visión y no pudimos vernos otra vez slide que se cortaba. Bueno, genial. Así que me encanta. Vamos a retomar. Gracias por la paciencia. Y La realidad venía, impone, ¿no? La realidad claro, impone ejercicios de creatividad en la comunicación en claro, general. pero, claro, total, pero es genial, porque fíjate vos que, por ejemplo, la presbicia, que es tan común, ¿no es cierto? Sobre todo cuando llegamos a cierta edad, ¿no? Esa edad que sería como la mitad, en un Ajá. promedio suele ser como la mitad de la vida, entre los 40, los 50, uno quiere imponer su propia realidad. Es decir, la realidad tiene que ser como a mí me gustaría que sea o como yo pienso o creo que tiene que ser, y nos encontramos justamente con eso, de que la vida quizá nos muestra otra cosa ahí afuera. Entonces la presbicia habla, por ejemplo, de la de que la persona se vuelve como inflexible, esto de, o justamente no poder ser flexible a lo que la realidad le está proponiendo. Entonces entra como en una crisis. Por Claro. eso vos, ¿qué pasa con la visión? Lo que tenés cerca lo empezás a ver como medio borroso, ves que lo que tenés cerca, por eso es la distancia corta, la que suele ser la de una lectura, vas viendo borroso, intentás acomodar, esto de que querés acomodar y te das cuenta de que no podés, entonces pones un anteojo, te buscas un anteojo, después necesitas un poco más. ¿Por qué hace esto? ¿Cuál es el sentido biológico de esta sintomatología? A ver, De que justamente es decir, estás buscando, te estás resistiendo a querer adaptarte a una realidad. Entonces, ¿qué es esa realidad de cerca? Es como que de cerca te aparece un temor a lo que está por venir, entonces querés mantenerte como en tu espacio corto seguro, ¿sí? O tenés, por ejemplo, entras en una crisis porque justamente te das cuenta que la realidad no es lo que a vos te gustaría. Entonces es maravilloso poder ver esto justamente, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, en la miopía ya hablamos ahí de qué hace el cuerpo, porque la biología siempre nos quiere ayudar. Entonces, es tan bueno poder comprender lo que está pasando. Yo tengo miopía, ok, ¿qué significa miopía? No veo de lejos, pero veo de cerca, ¿no? ¿Qué significa que está haciendo este síntoma por nosotros? Nos está ayudando a que tomemos conciencia de que lo que buscamos es sentirnos seguros en ese espacio corto, en el espacio de lo cerca, lo mío, mi mundo cercano, ¿no es ajá. cierto? Es como el mundo pequeño, que es lo más íntimo, lo que está más cerca, ¿no es cierto? En cambio, de lejos no veo. ¿Por qué? Porque quizá la persona se está protegiendo de algo que percibe peligroso en la lejanía, algo que percibe peligroso a veces es por detrás. Por ejemplo, en un caso se puede dar que una persona que sufre maltrato, gritos, abusos constantes, se siente como acechada permanentemente, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Busca como sentirse segura en un espacio íntimo, ¿no? Y entonces como que siente que se sobreprotege de esa manera, se siente protegida
de esa forma, porque hay una percepción de que lo lejano, ¿no?, es peligroso o hay miedo, Ajá. ¿sí? Sí. Entonces, después, por ejemplo, en la hipermetropía es al revés, tenés una visión borrosa de cerca y muy clara de lejos. Es al revés que la miopía, fíjate. En la miopía, ¿qué pasa? Uno no quiere, hay un miedo o sentís peligro de querer ver, es decir, no quiero ver eso que está acechándome allá, a lo lejos, ¿no? Ajá. En cambio, en la hipermetropía es necesito ver eso que está lejano. Cuando uno dice esto que está lejano, puede ser algo o alguien, se da en conflictos de separación, ¿sí?, profunda, donde perdiste de vista o percibís que estás perdiendo de vista a alguien, ¿sí?, o O un un propósito, ¿no? propósito, un proyecto, un espacio, un familiar, por eso siempre es algo o alguien. Entonces desarrollás, ves muy claro de lejos. ¿Por qué? Porque ¿qué hace la biología por vos? A ver si ves mejor de lejos y la podés encontrar, podés como retomar ese contacto, ¿sí? Y en cambio la visión de cerca se te vuelve borroso, porque vos es como que justamente necesitas tu buena visión de lejos para poder reconocer eso que no está cerca tuyo. Por ejemplo, ahora que me recuerdo un caso, un niño que jugaba siempre con tenía un juguete que era su juguete favorito, y el juguete de golpe le desaparece, no lo vuelve a encontrar. Entonces, ¿qué pasa? Lo busca porque extraña su juguete, pero no lo encuentra. Entonces, desarrolla su biología, tiempo después aparece con una hipermetropía. ¿Por qué? A ver si lo puedo encontrar, esto que siento lejano, ¿sí? Entonces, o por ejemplo, se me ocurre otro caso, una mujer que vuelve todos los días de su trabajo por una calle muy oscura, y siente miedo muchas veces, porque está como que volviendo y está con una alerta de un peligro que la está acechando, ¿no? Hay miedo, siente peligro. Entonces, ¿qué pasa? La visión necesita como de larga distancia, sería, para ver con más claridad, ¿no? Después, por ejemplo, el astigmatismo, que también es muy común. Sí. El astigmatismo es, ¿qué se produce en el cuerpo? O sea, en la visión. Es como que hay una distorsión, ¿no?, de la imagen, ¿no? Hay ciertas imágenes que se ven como, se producen en la retina como si fueran halos de luz, o hay una distorsión en la percepción, ¿no? Muchas veces se da, a veces acompañada con la hipermetropía y astigmatismo, miopía y astigmatismo. Ahí en el caso es curioso, porque lo que sucede ahí es que hay una distorsión entre lo que vos ves internamente y lo que terminás proyectando afuera, Ah, ¿no? Es lo mismo que hace el ojo. El ojo hace ajá. esto, hay una distorsión de la imagen cuando entra. Entonces, lo que nos está hablando es que, en definitiva, uno está percibiendo en la realidad algo distinto a lo que tiene idealizado internamente. Entonces, si nosotros tomamos conciencia de eso, o sea, más allá de que vayamos al oculista, que se haga la cirugía, por supuesto, todo eso hay que seguirlo para que la persona encuentre comodidad, encuentre solución, pero si acompañamos de la comprensión, si nos damos cuenta que, a ver, ¿con qué tiene que ver el astigmatismo? ¿En dónde qué cosas estoy idealizando o idealizo en lo laboral, en lo vincular, en el propósito de vida, en la salud, que no lo estoy viendo afuera? Y ahí encuentro una diferencia. Y esto siempre nos genera un conflicto. O por ejemplo, como hablábamos la presbicio, las cataratas. ¿Qué es las cataratas? Obviamente la persona, lo más saludable es que vos vayas y te operes, porque no vas a estar con la vista borrosa. Las cataratas nos habla de la opacidad en el cristalino del ojo.
¿no? Entonces, es como que la persona está viendo a través de un vidrio empañado. Obviamente no vas a ver, no vas a estar cómodo. Claro. Entonces, está bueno que vayas, que hagas la cirugía, pero también que lo acompañes con la comprensión, porque las cataratas nos hablan, por ejemplo, de un conflicto de larga data, es decir, o de entrar y de salir de un conflicto de separación profunda, que a veces puede tener que ver con la misma experiencia de vida y a veces no, o sea, con otro tipo de experiencias, pero donde se van reeditando el mismo tipo de emoción, donde vos te sentiste separado de algo o de alguien, entonces vos no le encontrás solución y seguís entrando y saliendo del conflicto, ¿no? Entonces, porque se dice, por ejemplo, las cataratas, generalmente se da a cierta edad, cuando ronda que la persona se jubiló, ojo, a veces arranca antes, pero es muy común en personas que ya se jubilaron, donde se encuentran que los hijos ya son independientes, se quedan solos, no tienen la vida que tenían antes de jubilarse, ¿no es cierto? Entonces ya su ritmo, se sienten separados de esa vida que llevaban, ¿no? O por Permitime ejemplo, hacerte una sí, pregunta. Vos estás hablando de los jubilados que se jubilan, porque hay gente que, ¿no bueno, es cierto? claro, Esto es pero es que la importante. gente cree que se jubila y se le termina la vida. Y esto es al revés, ¿viste? Si vos lo Claro, percibís distinto y decís, ahora tenés la oportunidad de transitar tu vida desde otro lugar, con otra independencia, con otra libertad, con nuevos propósitos, quizá encontrar el verdadero propósito de tu vida y salir ya de una obligación permanente, ¿no? De ir a cumplir un horario, de la supervivencia, no sé, de poder dedicarte a otros proyectos, ¿no es cierto?, a otras claro. actividades, incluso cuando ya no tenés ni siquiera responsabilidades domésticas o familiares, tenés otra libertad, pero es increíble que las personas les cueste ver esto. ¿Ves que hablamos de la visión? Es decir, ¿cómo estás percibiendo ese momento de tu vida? Y si me ¿No? permitís, O, si me sí, permitís, sucede sí, que a sí, veces la visión nos la implantan con los mandatos, bueno, desde lo transgeneracional que tanto hablas vos y demás, y bueno, por eso no lo vemos. Lo tenemos sí, tan bueno. cerca que, ¿sí? Claro, por eso muchas veces por eso decimos que vemos a través de nuestras creencias, ¿no? Vemos a través de nuestros mandatos, muchas veces también, por ejemplo, desde las constelaciones familiares, estos síntomas, como cualquier otro síntoma, también se habla de que venís a exculpar, a exculpar o liberar de culpa a algún ancestro, e incluso hablan de repetir un síntoma de algún ancestro que no fue escuchado, que no fue incluido. Puede ser, yo no digo que no, es otra posibilidad que está bueno también indagar, ¿no es cierto? Sobre todo cuando uno entra en síntomas que le son como crónicos, ¿viste? Que decís, pero si ya me operé de catarata, ¿por qué me vuelve a aparecer? ¿No? Si ya me operé de hipermetropía, ¿por qué ahora estoy con alguna sintomatología de vuelta de visión borrosa? Es decir, hay algo ahí. O sea, no alcanza con decir, bueno, vuelvo a operarme, vuelvo a hacer el tratamiento X, me cambio de lentes. Está bueno tomarlo como una oportunidad de preguntarse qué no estoy viendo, qué me gustaría ver que no estoy viendo, dónde estoy siendo inflexible, ¿no? O no estoy agilizando mi mirada, dónde tendría que tener una visión más abierta, donde una visión más flexible, pero también estaré recordando, quizá algún ancestro quiere hablar a través de mis síntomas. Es decir, me siento culpable por algo. ¿Algún ancestro se habrá sentido culpable por algo que no vio? ¿Habrá querido ser visto
visto y no fue visto, es decir, es tan amplio lo que uno puede, ¿no?, Tal preguntarse, cual. y desde tantas aristas. Lo importante es ser paciente, porque a veces también genera estrés no darte, te decís, quiero saber por qué, y no le encontrás la Porque respuesta. no es el momento, ¿no? Pero por suerte el universo nos repite la situación hasta que la aprendamos. Sí, tal cual. Quizá no llegue uno en lo inmediato a un resultado puntual, a una respuesta, pero yo creo que ya es un montón con decir, acepto el síntoma, algo me está queriendo decir, ser paciente para encontrar esta respuesta. O sea, es un montón, Roberto, hacerse estas preguntas. Claro. Uno ve habitualmente que la persona se frustra, se estresa porque le aparece un síntoma, entonces cree que hay alguien ahí afuera. Sí, hay alguien, un médico, que te va a dar una solución, un placebo, que obviamente va a tratar de aliviar ese efecto, ¿sí?, que mejore, pero si uno no se enfoca además en la causa, que es siempre de índole emocional, como decía el doctor Hammer, hay un impacto, hubo un impacto, un shock en algún momento, que en tu vida o en la de algún ancestro, que no encontró respuesta, que no encontró salida, que no encontró una forma de gestionarse emocionalmente, encauzarse, y quedó uno ahí anclado en una emoción, ¿no?, en un miedo, en una angustia. Entonces es muy importante ser paciente, hacerse preguntas. En este caso, con los síntomas que hablamos hoy, es permitirse aceptar que la flexibilidad en la visión, aceptar que todo lo que uno ve afuera quizá no tiene por qué coincidir con lo que uno piensa, que son siempre oportunidades para aprender a percibir de una manera distinta, ¿no? Porque nunca es lo que vemos, lo que es, sino que siempre vemos con las lentes que llevamos puestas, esas lentes cargadas de creencias, como bien dijiste vos, de mandatos y de historias, ¿no? Es decir, que deberíamos Eh, comenzar a ver con los ojos de la conciencia. exacto, con los ojos de la conciencia vestida de paz, de calma, de paciencia, de aceptación, de fluir, de amor, ¿no? De propósito, de entusiasmo, de gratitud, y soltar esa percepción de miedo, ¿no?, de angustia, de frustración, ¿no?, de resentimiento, de rencor. Y bueno, y el universo, como nos dio la oportunidad de comunicarnos por teléfono, ya que el live no funcionaba, siempre nos va a dar la oportunidad de sanar y de encontrar un camino de bienestar, ¿no? Si nos enfocáramos desde la óptica de la biodescodificación, hoy el síntoma fue que el Wi-Fi no estaba full. Claro. Claro. nos, nos invitó a no pelearnos con la realidad, de que uno cree que la realidad, esto de la presbicia, ¿no? Eso de afuera tiene que ser como yo creo, lo tengo idealizado adentro. Y no, es decir, hay que estar abierto a una mirada diferente, ¿no? A que para algo sucedió y que nos está dando la oportunidad. El tema es siempre encontrarnos la forma de comunicarnos desde otro lugar, ¿no? Y Con otra visión sería, con eh, otra apertura. el tema de hoy, maravilloso, porque tiene mucho de buscar en las raíces, ¿no? Que podrían ser desde lo ancestral
o podría ser de aquello que no podemos todavía, no nos animamos todavía a poder ver. Pero el síntoma siempre va a ser la alarma de que el tema, si todavía hay que corregirlo o ya no. Exacto, sí, muchas veces nos damos cuenta porque en estos tipos de síntomas nos ayuda mucho para que nos da pistas, preguntarnos desde cuándo empezó siempre, ¿no? ¿Cuándo notaste que necesitabas lentes? ¿Cuándo te los recetaron? ¿Eso mejoró? Entonces uno se va situando en el contexto, vas al año, vas al mes, vas a la situación que estabas viviendo, y todo eso son pistas que están buenas para meditar sobre esto que nos sucede. A veces te das cuenta dónde empezó y cuál era tu tema emocional, vincular o lo que sea que estabas viviendo, y aunque lo descubras, ahí lo importante va a ser surfear un poco en qué emociones quedaron ancladas, que uno cree quizá que ya superó y que se van reeditando con otras situaciones de la vida, ¿no? Entonces, darte una nueva oportunidad siempre. Y sobre todo, ¿sabes qué, Robert? La aceptación. No peleemos con el síntoma, no nos frustremos con nuestras emociones ancladas, todo lo contrario. Siempre hay una oportunidad de crecimiento en cada nueva mirada. Volvemos a mirar esto que nos sucedió, volvemos a mirarlo desde otro lugar, sería esto de volver a mirar con nuevas lentes, ¿no? Y Bueno, siempre vamos a descubrir algo nuevo. maravillosa oportunidad que la vida a cada momento nos brinda, ¿no? Por supuesto, Siempre se puede. siempre, Y claro. para que la gente se pueda comunicar contigo, ¿no? Y resolver quizá un tema de visión a partir de ciertos síntomas, vamos a darle tu WhatsApp de contacto para los que están escuchando desde el exterior. Anteponen el prefijo más 549 y luego 11 56 55 10 56. Y el Instagram es @EugeBiodescodifica. Bueno, Euge, feliz nueva etapa de tu vida. Bueno, muchas gracias. Con muchos proyectos que desplieguen aún más ese bello ser que tenés y que te brinde todas las posibilidades. Y te esperamos obviamente la semana que viene aquí, con algún tema que nos propongas. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias por la paciencia, Robert, a vos, a la radio, a los oyentes, y bueno, por este espacio tan maravilloso, tan pleno, y por tu calidez de siempre también. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande. Eugenia Slaive, terapeuta en biodescodificación, aquí en el aire de FM Millennium, desde el 106.7 estás, despertándote en tu sueño.